Y hay otra cosa que es redonda, que es la economía en algún punto. Hay una economía que es circular. ¿Pero eso es bueno o es malo? No, depende. Eso, yo siento como el círculo se va achicando, ¿no? Es como un círculo de... Quedan menos porciones. No, estoy hablando de otra cosa, pero no lo voy a hablar yo, lo va a hablar Sofía Ribeto, que está en comunicación con nosotros. Ella es diseñadora industrial especializada en economía circular de la UTN. Hola Sofía, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Lucía? Hola, ¿qué tal, Federico, Lucía? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Contanos de qué se trata, así como muy brevemente, que es un término que está muy está como más popularizado, si se quiere, el tema de la economía circular. ¿Qué implica esta economía circular? Bueno, les cuento. La economía circular nos presenta un nuevo paradigma de la gestión de los recursos. Es un modelo que necesita ser un poco más responsable con el medio ambiente. Uh-huh. Se preguntarán por qué. Sí. Aparece. Nace en respuesta a la economía lineal, que es el modelo que está instalado desde la revolución industrial, que es el modelo en el que nos movemos hoy, en donde extraemos recursos, fabricamos productos, los consumimos y luego los desechamos. Quisiéramos como hacer un gráfico de este modelo, sería como una línea de una sola dirección, ¿no? Extraemos materia prima, que son recursos finitos, donde se generan residuos, uh-huh. Después fabricamos productos donde se generan residuos, los consumimos para que luego sean desechados. Entonces, si quieren, puedo presentar un ejemplo del modelo en el que nos movemos hoy. Un celular, por ejemplo, que... Claro. Sí. Todos tenemos un celular hoy en la mano, más o menos. Entonces, por ejemplo, se nos rompe la pantalla y nos resulta muy difícil de reparar. Sí. O más costoso que comprar uno nuevo. Se nos rompe la batería y es un producto que ya está ensamblado y ni siquiera lo podemos abrir para cambiarle la batería. O se vuelve viejo. Entonces, yo les pregunto, imagínense si fuese el celular que tenemos, si fuese fácil de reparar. O si pudiéramos actualizarlo, cambiar un componente y actualizarlo sin necesidad de comprarnos el último modelo. O, que es el ejemplo como más claro, entonces si sus componentes fuesen como reutilizables, Sí. ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho, que es en las Olimpiadas de Tokio de 2020, se recuperaron cerca de 80.000 toneladas de artefactos electrónicos y de teléfonos celulares. Que fueron reciclados y se recuperaron 32 kilos de oro, después se recuperó 3.500 kilos de plata y 2.200 kilos de bronce, con los cuales se hicieron las medallas de los premios de las Olimpiadas. Sí. Entonces, este es un gran ejemplo que grafica lo que es la economía circular, que genera un círculo virtuoso en donde los materiales intentan mantener su valor, transformándose en insumos para otras actividades, buscando eliminar, sobre todo, y lo más importante, los residuos desde el diseño. Y, Sofía, A partir del... Sí, termina la idea, termina y ahí te pregunto. No, ahí, usando el diseño como la herramienta fundamental, ¿no? Para que todos los productos puedan ser pensados para ser reparados, para ser reutilizados o reciclados, que son todos términos que ahora también se están escuchando mucho. A eso iba, mira, justo es como el pie, digo. Esto que vos decías de los celulares, etcétera, es como que se detecta, alguien tiene que detectar qué es lo que se puede reciclar para volverlo al mundo, ¿no? Claro, volverlo al mundo. Esto se estudia, ¿cómo es? O sea, alguien dice, che, este material sirve para tal cosa o esto lo podemos sacar. ¿Y cómo se va haciendo esta economía, no? ¿Cómo se genera por cooperativas, se va generando, bueno, no sé, por empresas? ¿Cómo es? Sí. Están surgiendo nuevos modelos, ¿no? Nuevos modelos de negocio y, por ejemplo, vos ya que hablaste de recuperadores, hay unos actores que son fundamentales en la economía circular, que son los recuperadores urbanos. Sí. Por ejemplo, que es como se los llama en Capital Federal. Sí. Entonces, que tiene que haber todo un sistema de logística que pueda recuperar los residuos, desde la botellita de agua hasta los residuos electrónicos, por ejemplo, que vayan a una planta, que los puedan clasificar y que a partir de la clasificación se puedan reinsertar todos los materiales que son útiles para volver a fabricar otros productos. Sofía, y en este sentido, digo, vos recién hablabas como, bueno, tengo el celular, veo la forma de reutilizar estos componentes en otra cosa. Pero también hay un paso previo, me imagino, en esta economía circular, que es a la hora de pensar con qué armo las cosas. Digo, porque llega un momento en el que ponen la cantidad de plástico va a ser casi
o sea, es imposible generar tantas cosas con la cantidad de plástico que se produce. Entonces, hay una mirada previa, digamos, en pensar, ¿con qué material hago las cosas? Sí, lo que es la economía circular, antes hablamos de una línea recta, y ahora hablamos, como para graficarlo también mentalmente, de un círculo, ¿no? De un ciclo en donde todas las etapas se retroalimentan. Desde el diseño, se puede empezar a pensar en el uso de, por ejemplo, energías renovables, o de la extracción de materiales de una manera más responsable. No necesariamente hay que dejar de extraer recursos naturales, sino que hay que hacerlos de una manera responsable. Y desde el diseño lo que se permite es que se reinserten los materiales que ya están fabricados, porque lo que no tenemos en cuenta a veces es que cuando desechamos, vamos al ejemplo de la botellita de agua, que es como mucho más sencillo, o mismo el celular, que es más complejo. Cuando desechamos no solamente estamos tirando, en el caso de la botellita, 2 o 3 tipos de plásticos, sino que estamos desechando todo el esfuerzo y toda la energía que se utilizó previamente para generar esa botella. Entonces es mucho más allá del residuo físico, sino todo lo que fue el ciclo de vida de ese producto. Entonces, desde el diseño se puede diseñar ese ciclo de vida para que no tenga fin o que se pueda prolongar lo máximo posible. Está bien. Y a ver, por eso digo, esto es desde el diseño, pero tenés que trabajar con otros, es decir, cómo... sí, a ver, cómo es, claro, a eso voy. A ver, ayúdame a comprender un poquito esa parte. Sí. Repito, por ejemplo, desde los que recuperan los materiales, pero en el origen, desde el diseño, con ingenieros, en las plantas. También hay instancias, digamos, nosotros estamos en una instancia más inicial, en donde todavía no hay grandes plantas de transformación de materiales, sino que lo que está más presente son las plantas verdes, en donde se recicla los plásticos que son útiles y que se pueden reinsertar. Todavía no hay grandes fábricas que reciclen. Pero, por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo distinto? Dale. Para que no sea siempre de plástico y materiales electrónicos? Por ejemplo, en Córdoba, en Ticino, hay una planta que... Córdoba es un gran productor de maní, ¿no? Es una de las provincias que produce maní a gran escala. Entonces, la cáscara del maní, en un pueblo que se llama Ticino, la usan como biomasa para generar electricidad. Entonces, una cáscara de maní que antes se desechaba o se tiraba a la tierra simplemente como abono, hoy se reinserta, esa biomasa puede generar electricidad. Entonces abastece a la planta y abastece al pueblo. Por eso digo, lo que decís, esto es lo que yo digo, es como que escapa a lo cotidiano, y digo, la cáscara de maní es como que es una sorpresa para mí, es lo que está diciendo. Claro, y es un ejemplo que pasa acá en Córdoba, no estoy haciendo grandes ejemplos que por eso. en otros países. Entonces puede ser desde lo biológico, desde productos biodegradables, o productos técnicos, como son productos electrónicos, que se busca reinsertarlos para que se mantengan en el circuito el mayor tiempo posible y no sean desechados. Yo ahí veía, Sofía, esto que vos decías de los recuperadores urbanos, bueno, que algunos los llaman cartoneros, incluso ellos mismos muchas veces se llaman cartoneros también, ¿no? Digamos, el recuperador urbano ya es aquella persona que está formal, ¿no? Digo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí digo, esas plantas, yo sé que existen plantas de esto, de grandes separaciones, no hay todavía, digamos, no está muy a lo largo del país, pero acá en la ciudad hay 2 o 3 de estas plantas, incluso algunas muy modelos, digamos. Yo digo que a veces no comprendemos que la basura es como una materia prima, digamos, ¿no? Es decir, los desechos es como una materia prima que en definitiva generan trabajo. Y ahí también está asociado el tema de la separación de los residuos y todo este tipo de cosas que cuesta entenderlo, ¿no? Digamos, es como que no tomamos conciencia de eso como materia prima, en definitiva, que es economía también, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que todavía no terminamos de quizás entender la dimensión que tiene es que estos desechos son insumos. Claro. Ya no son desechos, son insumos. Lo que sucede es que cada municipio tiene su normativa y no hay como una bajada clara de manera nacional, en donde todo el país, o por lo menos provincial, entonces es como que en cada municipio van a ver que hay distintas maneras y distintos mensajes de cómo recuperar. Entonces eso lo hace un poco confuso, sobre todo el tema de la limpieza. Yo tengo una serie de podcasts que se llama Economía Circular,
en donde explicamos ahí en algunos de los capítulos cómo se puede clasificar y qué cuidados hay que tener. Ajá. Porque el mayor tema de la separación es el tema de la limpieza. Viste que uno dice, pero lo tengo que lavar, y cuánta agua uso. Y eso en verdad principalmente es porque si una persona tira un producto que contamina el resto, no sé, tira una botella de gaseosa que está abierta y tiene contenido y me ensucia todo el resto, pueden surgir bichos, hongos, entonces me contamina todo lo demás, todos esos residuos que pueden ser recuperados. Ajá. Pero con los cuidados de tener la botella cerrada, por ejemplo, no hace falta que yo la lave con jabón. La puedo separar de manera cuidadosa, porque después el proceso de recuperación del plástico es una tina gigante en donde pasa por temperatura, entonces, digamos, no es por la suciedad en sí, sino por contaminar y por llamar a los insectos o a los hongos. Más que nada por eso. Bien. Pero sí, es cambiar la mentalidad y decir, lo que estoy tirando ya no es basura. O sea, cambiar el concepto de basura o desecho. Sí. Tal cual, es una materia prima, es un insumo. Te pregunto, ¿la economía circular y la economía naranja es lo mismo? La economía naranja, sabes que no la tengo tan presente. Porque vos sabés que la economía naranja, yo tengo entendido que también, me parece que el término de economía circular reemplazó el de economía naranja porque es más clara la idea, ¿no? La economía naranja era esa economía que se va basando, incluso que tiene que ver con la ropa también y demás, ¿no? Digamos que es como utilizar recursos, esto que decíamos, insumos que uno previamente creía que eran desechos y los vuelve a la economía. Pero me parece... más que nada está la economía azul, que la economía esa no la tengo. Como... ¿La del agua? ¿Es la del agua? Habla de un flujo, habla de flujo como en cascada. O sea, estas economías lo que hacen es como generar nuevos ciclos y nuevos flujos. Entonces hacen, en este caso, referencia de cascada, en donde claro. Los productos de arriba, digamos, van volcando a los que están abajo sin que nada se tire, ¿no? Sí. Como te digo acá, el circular es como que una etapa, uno retroalimenta al otro. Y en este caso es un diagrama más de cascada. Pero no, la naranja, te digo porque, pero no la tengo presente. No, porque el otro día me dijeron, hay una reunión de economía naranja y yo pedía explicaciones y yo sentía que me decían que era lo mismo que la economía circular. Entonces yo digo, no sé si es un concepto que tenía algo por ahí de anticuado que, viste, todo lo que es ecología o ambiente estaba asociado al verde y ahora ya es como que le vamos agregando colores porque el agua no es necesariamente verde, bueno, hay un montón de cosas que van tomando colores y por ahí esto de naranja tenía que ver con algún tipo de economía en particular que era circular pero particular, entonces me quedé ahí perdido y la verdad que no pedí aclaraciones y te las pedía vos ahora. La voy a chequear, pero me lo disparó ahora. Lo que es la economía circular o lo que te decía azul es dentro del ámbito productivo, ¿no? Claro. Quizás la naranja tiene que ver, quizás alguna vez escuché con más como valor intelectual o algo como más virtual que material. Sí. Por eso es que quizás puede ser. No la tengo tan presente, pero... No, ahora lo voy a buscar, Sofía, además de, uno habla, como piensa en economía circular, en esto de, reutilizar determinadas cuestiones en la casa, no sé, desde esto, buscar la manera de llevar celular a lugares donde se puedan reutilizar las piezas, o esta cuestión que hablamos de las botellas, o el papel, o separar de origen. ¿Qué otras cosas que por ahí se nos escapan podrían hacer a una economía circular? Se me ocurre, por ejemplo, recién creo que Federico nombraba el tema de la ropa. Sí. Pero ¿qué otras cosas? De la ropa. En verdad uno como consumidor también es responsable, ¿no? De los productos que uno elige. Sí. Entonces uno también puede empezar a como afilar un poco el ojo y decir, a ver qué producto estoy eligiendo que después tengo que desechar. Un ejemplo como muy cotidiano puede ser el cepillo de dientes. Claro. Verán que ahora aparecieron muchos cepillos de dientes de bambú. Sí. Entonces, es acostumbrarnos a nuevos hábitos. El cepillo de dientes parece algo inofensivo y en verdad es una pieza muy compleja. De hecho, hay algunos que tienen hasta un grip. Están hechos de 3 plásticos distintos, no se degradan jamás. Entonces, por ejemplo, hacer el cambio a un cepillo de dientes de bambú, que es antibacterial, que es buenísimo, ahí ya, por ejemplo, disminuye un montón.
Claro. porque ese hasta mismo le sacas las cerdas y lo tiras a la tierra. Sí, sí, sí. Hay que poner el ojo también, hay como nuevos modelos de negocios. Hay unas marcas que en vez de vender el producto de limpieza o de cosmética en envases de plástico, te proponen rellenar tus envases. Claro. Hay otras marcas que reciclan, quizás esto más del lado del upcycling, que reciclan materiales en desuso, como si las velas de los barcos o las lonas de las cartelerías. Claro. Entonces uno como consumidor no solamente es que puede separar los residuos, sino que también puede empezar a elegir productos que sean acordes a este modelo, entonces empezar a impulsar a que generemos menos residuos desde el consumo y no necesariamente desde el desecho. Sofía, te agradecemos un montón este rato con nosotros y por ayudarnos sobre todo a pensar. Sí, tal cual, me quedé como pensando otra cosa. ¿Viste? Eso es lo bueno de estas cosas. ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? Están en Interés General, se pueden escuchar en Spotify. Perfecto. Es una serie que se llama Economía Circular, que la hago junto a Daniela Quintana. Bien. Muy bien. Sofía, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por llamar.